Hoy vamos a descubrir cómo vivió Pedro Vargas, el tenor de las Américas, el hombre que convirtió su voz en oro puro y su nombre en sinónimo de elegancia mexicana en todo el mundo. Prepárate porque en este recorrido vas a descubrir que este hombre acumuló una fortuna estimada en más de 80 millones de pesos de la época, equivalente a cerca de 400 millones de pesos de hoy. Todo ganado con esa voz que hacía llorar a presidentes y reinas por igual. Vas a saber también que detrás de los aplausos y los trajes de lujo se escondía una historia de abandono, celos profesionales devastadores y una soledad que ni el dinero ni la fama pudieron curar del todo. Y vas a entender por qué Pedro Vargas fue sin discusión el tenor popular más importante que ha producido América Latina en el siglo XX. Al terminar de ver este recorrido por la vida y obra de Pedro, te aseguramos que nunca volverás a escuchar Bésame mucho de la misma manera. Comencemos. Pedro Vargas Mata nació el 29 de abril de 1904 en San Miguel de Allende, Guanajuato, en una época en que esa ciudad era algo muy distinto a la joya colonial y destino turístico internacional que es hoy. En 1904, San Miguel de Allende era una ciudad de polvo, campanarios y silencio interrumpido apenas por el paso de carretas y el repicar de las iglesias. Las calles empedradas eran irregulares, resbaladizas con la lluvia de julio y olían a tierra mojada, mezclada con el humo de los comales, donde las mujeres preparaban las tortillas desde antes del amanecer. La economía del lugar era modesta: artesanos, agricultores de temporal, comerciantes pequeños que sobrevivían entre una cosecha y la siguiente. No había luz eléctrica en la mayoría de los hogares. Las noches alumbraban con velas de cebo y los niños crecían aprendiendo a entretenerse solos con la naturaleza, con los rezos y con la música que brotaba espontánea en cada esquina, en cada fiesta patronal, en cada velorio. La familia Vargas Mata no era rica, pero tampoco era la más pobre del barrio. El padre de Pedro, don Pedro Vargas Sr., era un hombre de trabajo y la madre, doña Guadalupe Mata, una mujer religiosa y severa que mantuvo el hogar unido con una mezcla de fe y disciplina que no admitía debilidades. Pedro fue mayor de varios hermanos y desde muy chico demostró una sensibilidad que lo separaba del resto de los niños del vecindario. Mientras los demás corrían descalzos entre los callejones de San Miguel, Pedro se quedaba quieto escuchando el canto de los pájaros al amanecer, el rezo colectivo en la parroquia de San Miguel Arcángel, el violín de algún músico que tocaba en las cantinas de la calle Canal. Si te gusta ese contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Tenía el oído de alguien que no solo escucha los sonidos, sino que los guarda adentro para siempre. Su escolaridad fue básica, lo que era perfectamente normal para la época y el lugar. No había preparatoria ni universidad a su alcance. Lo que sí había era la iglesia. Y fue precisamente en el coro de la parroquia de San Miguel Arcángel, donde Pedro Vargas cantó por primera vez frente a otras personas. Tenía apenas 8 años. El sacerdote que dirigía el coro, al escucharlo, lo separó del grupo de niños para ponerlo a cantar solo. No fue una decisión difícil. La voz de aquel niño de 8 años ya tenía algo que los demás no tenían. Una claridad casi dolorosa, una forma de sostener las notas que ponía la piel chinita a quien lo escuchara. La madre lo notó, el sacerdote lo notó y el propio Pedro, aunque era demasiado chico para entenderlo del todo, empezó a sentir que su voz era algo que podía cambiar el rumbo de su vida. La familia se mudó a la Ciudad de México cuando Pedro tenía alrededor de 12 años, buscando, como miles de familias guanajuatenses de esa época, mejores oportunidades en la capital, que crecía a ritmo acelerado después de los años más violentos de la Revolución Mexicana. La Ciudad de México de 1916 era un organismo vivo y caótico. Tranvías eléctricos, vendedores ambulantes, teatros de carpas en los barrios populares y una clase media emergente que quería cultura, entretenimiento y glamour al alcance de sus posibilidades. Para una familia de provincia sin contactos ni dinero, la ciudad podía ser brutal. Pero para un muchacho con la voz de Pedro Vargas, la ciudad era exactamente el lugar correcto en el momento correcto. Lo que aún no sabía era cuánto tiempo y cuánto sufrimiento le tomaría probarlo, porque en la vida de Pedro Vargas estaba a punto de dar un giro que nadie, absolutamente nadie, hubiera podido anticipar. En la Ciudad de México, el joven Pedro Vargas empezó a abrirse paso en el único mundo que conocía, la música. Trabajó en empleos modestos para ayudar a su familia. Se dice que fue mensajero, que ayudó en una tintorería, pero siempre buscaba la manera de seguir cantando. Tomó lecciones de solfeo y técnica vocal con maestros que cobraban poco y enseñaban mucho, y fue perfeccionando ese instrumento natural que traía desde Guanajuato. A finales de la década de los años 20, con poco más de 20 años, Pedro comenzó a aparecer en veladas musicales,
en reuniones privadas, en los incipientes programas de radio que empezaban a proliferar en la capital. La radio fue su primer gran aliado. En 1930, la XCW, la estación de radio más poderosa de América Latina, conocida como la voz de la América Latina desde México, abrió sus micrófonos y Pedro Vargas estuvo ahí. Pero el momento que lo cambió todo, el verdadero quiebre ocurrió en 1930 durante una transmisión en vivo en la XCW cuando el compositor y pianista Agustín Lara lo escuchó cantar por primera vez. Lara era para ese momento el compositor más importante y más temido de México. Un hombre feo por su propia confesión, cicatrizado el rostro con una elegancia afectada y una genialidad musical que ninguno de sus contemporáneos podía igualar. Cuando Lara escuchó a Pedro Vargas interpretar una de sus propias canciones, se quedó paralizado. No era solo la voz, era la forma en que Pedro entendía las canciones, como si hubiera vivido cada línea antes de cantarla. Lara lo buscó al terminar la transmisión. Le estrechó la mano y le dijo, según cuentan quienes estuvieron presentes, algo muy simple y muy definitivo: «Tú vas a ser mi voz». Y cumplió su palabra. La alianza entre Agustín Lara y Pedro Vargas fue una de las más fértiles y explosivas de la historia de la música popular mexicana. Lara componía, Pedro cantaba y juntos dominaron las ondas de radio de todo el continente durante más de 3 décadas. Pedro se convirtió en el intérprete privilegiado de canciones que hoy son patrimonio cultural de México y del mundo. Granada, Solamente una vez, María Bonita, Noche de Ronda, Farolito, Veracruz y decenas más. Pero antes de que llegaran todos esos triunfos, en ese momento exacto en que Lara extendió la mano y lo nombró su voz, la vida de Pedro Vargas se partió en dos. Antes de Lara era un joven talentoso que luchaba por sobrevivir en la gran ciudad. Después de Lara era el tenor de las Américas en ciernes y el mundo entero estaba a punto de saberlo. La carrera de Pedro Vargas entre 1930 y 1970 fue una acumulación de triunfos que resulta difícil de resumir sin que parezca exagerada. Pero cada cifra y cada fecha están documentadas. En 1931 debutó formalmente en la XCW como figura estelar y en menos de 2 años su popularidad superaba a la de cualquier otro cantante en México. En 1933 viajó por primera vez a Estados Unidos para presentarse ante comunidades mexicanas en Los Ángeles y San Antonio, y el recibimiento fue tan desbordante que tuvo que repetir las fechas 3 veces. En 1934 grabó sus primeros discos para el sello RCA Victor, comenzando una relación discográfica que se extendería por más de 4 décadas y produciría más de 600 grabaciones oficiales. 600 grabaciones. Eso es un promedio de 15 discos por año durante 40 años. Una productividad que muy pocos artistas en la historia de la música popular latinoamericana han igualado. En 1936 realizó su primera gira por Sudamérica, presentándose en Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. Y fue precisamente en Buenos Aires, donde la prensa le otorgó por primera vez el título que lo acompañaría el resto de su vida. El tenor de las Américas no era un apodo vacío, era el reconocimiento de que este hombre de San Miguel de Allende había logrado algo que ningún cantante popular mexicano había conseguido antes: conquistar todos los países del continente americano con la misma fuerza. En 1940, Pedro Vargas ya era tan famoso en Argentina como en México, tan reconocido en Nueva York como en La Habana. Su voz sonaba en radios de Caracas, de Santiago, de Lima, de Bogotá, de San Juan de Puerto Rico. El cine llegó de forma natural. Entre 1937 y 1955 participó en más de 30 películas mexicanas, consolidando la llamada época de oro del cine nacional. Estuvo en Canto a mi tierra de 1938, en Dos tipos de cuidado de 1953 junto a Jorge Negrete y Pedro Infante. Una película que solo reunió a los 3 tenores más amados de México en el mismo set, y en El Rey del Barrio y Campeón sin Corona. Compartió pantalla con María Félix, con Jorge Negrete, con Cantinflas, con los nombres más grandes de la industria cinematográfica mexicana. Cada película era un éxito de taquilla garantizado en parte por la presencia de Pedro, cuya sola aparición hacía que el público femenino llenara las salas con semanas de anticipación. En 1950 se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York, convirtiéndose en uno de los primeros artistas de música popular latinoamericana en pisar ese escenario legendario. El concierto agotó sus localidades en menos de 48 horas. En 1955 actuó ante el presidente Dwight D. Eisenhower en una gala oficial en Washington.
En 1961 se presentó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, un recinto que hasta ese momento estaba reservado para la ópera y la música clásica y que para Pedro Vargas abrió sus puertas como reconocimiento que su voz tenía una calidad que trascendía los géneros. En 1972 recibió la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, la distinción civil más alta que otorga el gobierno mexicano. La voz que nació en un coro de iglesia en San Miguel de Allende había llegado hasta los palacios y los senados del mundo entero. Pero lo que muy pocos sabían era cuánto dinero había generado todo ese camino. Hablar de la fortuna de Pedro Vargas requiere entender el contexto económico de México entre 1930 y 1980, porque esos 50 años fueron el arco completo de su carrera activa y en cada década los números cuentan una historia diferente. Empecemos por donde todo empezó, la radio. En sus mejores años en la XCW, entre 1935 y 1950, Pedro Vargas cobraba por presentación tarifas que en la época eran absolutamente extraordinarias. Un contrato documentado de 1942 lo fija en 500 pesos por presentación en la XCW, en un país donde el salario mínimo mensual era de 45 pesos. Para ponerlo en perspectiva, Pedro ganaba en una sola tarde de radio, lo que un trabajador común ganaba en casi un año. Si convertimos esas cifras a valor actual usando el índice de inflación acumulada del peso mexicano, esos 500 pesos de 1942 equivalen a aproximadamente 38,000 pesos de 2025. Y Pedro se presentaba en radio entre 3 y 5 veces por semana. Solo de radio. En su mejor época, el tenor de las Américas generaba lo que hoy serían entre 450,000 y 750,000 pesos mensuales. Los discos fueron otra fuente monumental de ingresos. RCA Victor, su disquera de cabecera durante décadas, pagaba regalías que en los contratos de los años 40 y 50 se fijaban entre el 5 y el 8% del precio de venta por disco. Un sencillo de Pedro Vargas vendía en promedio entre 80,000 y 120,000 copias solo en México en sus primeras semanas. Pero la geografía de su mercado era enorme. Argentina, Cuba, España, Colombia, Venezuela y Estados Unidos sumaban ventas que multiplicaban el total mexicano por 3 o 4. Se estima que algunos de sus sencillos más exitosos, como su versión de Granada de 1948, vendieron en total más de 800,000 copias en todo el mercado hispanohablante en sus primeros 2 años de distribución, a un precio promedio de 2 pesos por disco en México y 50 centavos de dólar en Estados Unidos. Eso equivalía a ingresos brutos por disco de entre 1,5 y 2 millones de pesos de la época. Su corte de regalías representaba entre 75,000 y 160,000 pesos por sencillo exitoso. Eso equivale hoy a entre 5,7 y 12 millones de pesos actuales por grabación y tenía más de 600 grabaciones. El cine sumaba otra capa. Por cada película en la época de oro, Pedro Vargas cobraba entre 25,000 y 50,000 pesos de los años 40 y 50, según la importancia del proyecto y su nivel de participación. Eso equivale hoy a entre 1,9 y 3,8 millones de pesos por película. Con más de 30 filmes en su haber, el cine le generó a lo largo de su carrera el equivalente a entre 57 y 114 millones de pesos actuales, solo en pagos directos de producción, sin contar los bonos por taquilla que algunos contratos incluían. Las giras y los conciertos en vivo fueron quizás su fuente de ingreso más visible y más espectacular. En los años 40 y 50, un concierto de Pedro Vargas en el Teatro de Bellas Artes o en el Teatro Blanquita podía convocar entre 2,000 y 3,500 personas por función con entradas que oscilaban entre 10 y 50 pesos según la localidad. Una sola noche de teatro generaba entre 20,000 y 175,000 pesos brutos, y Pedro negociaba directamente o a través de su representante porcentajes de 40 al 60% de la taquilla. Si convertimos esas cifras a valor actual, una noche de Pedro Vargas en su mejor época generaba el equivalente a entre 1,5 y 13 millones de pesos de hoy. Ahora multiplica eso por las giras latinoamericanas, por las presentaciones en Estados Unidos, por los contratos en teatros de Buenos Aires, La Habana, Caracas y Madrid. En algunos años, entre 1948 y 1958, Pedro Vargas realizó entre 40 y 60 presentaciones en vivo fuera de México. Solo las giras internacionales en esa década le generaron ingresos que en valor actual representarían entre 80 y 120 millones de pesos anuales. La televisión llegó en los años 50 y Pedro no dudó en adoptarla.
Fue uno de los primeros artistas mexicanos en tener presencia regular en Televisa y sus antecedentes, cobrando por aparición tarifas que para 1960 ya llegaban a los 15,000 pesos por programa, equivalentes hoy a cerca de 800,000 pesos. Sus contratos televisivos anuales en los años 60 se estimaban en alrededor de 200,000 pesos de la época, unos 10,5 millones de pesos actuales por año. Sumando todas las fuentes, radio, discos, cine, conciertos en vivo, televisión, presentaciones en el extranjero y apariciones en publicidad comercial para marcas como Carta Blanca y Cigarros Delicados. La fortuna acumulada de Pedro Vargas a lo largo de sus 50 años de carrera activa se estima razonablemente en entre 80 y 120 millones de pesos de la época de sus mayores ingresos, lo que en valor de 2025 representa entre 400 y 600 millones de pesos. Una fortuna verdaderamente monumental para un niño que nació sin nada en las calles empedradas de San Miguel de Allende. Y con ese dinero, el tenor de las Américas construyó un estilo de vida que pocos en México podían imaginar. La casa más emblemática de Pedro Vargas estaba ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México, el barrio más exclusivo de la capital desde los años 40. Adquirida alrededor de 1945, la residencia era una construcción de estilo neocolonial de aproximadamente 600 metros cuadrados de construcción en un terreno de casi 900 metros. Desde afuera, la fachada de cantera gris y los jardines perfectamente cuidados por dos jardineros de planta comunicaban exactamente lo que Pedro quería comunicar. Discreción de clase alta, no ostentación vulgar. La entrada tenía un zaguán de madera labrada que abría hacia un patio interior con fuente de talavera. La sala principal albergaba un piano de cola Steinway que Pedro tocaba ocasionalmente y que sus invitados, presidentes, artistas, intelectuales, admiraban tanto por su sonido como por ser símbolo del nivel que el dueño de esa casa había alcanzado. El precio de compra de esa propiedad en 1945 fue de aproximadamente 180,000 pesos, que en valor actual equivalen a cerca de 13,5 millones de pesos. Hoy una propiedad de esas dimensiones, y en esa ubicación en Polanco, tendría un valor de mercado de entre 35 y 50 millones de pesos. En Acapulco, el destino de vacaciones más glamoroso de México entre los años 50 y 70, Pedro Vargas tenía una villa en la zona dorada, la Franja Costera, donde los grandes de México y Hollywood construyeron sus refugios frente al Pacífico. La villa acapulqueña, adquirida hacia 1952, era una construcción de estilo moderno con terrazas abiertas al mar, alberca desbordante, 5 habitaciones y un acceso privado a la playa. Se estimaba que el precio de adquisición fue de alrededor de 120,000 pesos de 1952, equivalentes hoy a unos 9 millones de pesos. Aunque el valor actual de esa propiedad en la zona dorada de Acapulco, si existieran las condiciones originales, se calcularía en alrededor de 20 a 30 millones de pesos. Los automóviles de Pedro Vargas eran su otra gran pasión visible. En los años 40 conducía un Buick especial 1946 de color negro intenso, un automóvil que en esa época costaba alrededor de 18,000 pesos mexicanos, equivalentes hoy a cerca de 1,3 millones de pesos, que era el vehículo de lujo por excelencia de la clase alta mexicana de posguerra. A principios de los años 50 lo cambió por un Cadillac Serie 62 de 1952 en color champagne, que adquirió por aproximadamente 25,000 pesos de la época, unos 1,9 millones de pesos actuales, y que usaba para sus traslados hacia los teatros y las estaciones de radio. El Cadillac no era solo un automóvil, era una declaración de posición social que Pedro hacía con cada salida a la calle. Para los años 60 ya manejaba un Lincoln Continental 1964, color negro con interiores de piel roja, uno de los modelos más exclusivos del mercado norteamericano, adquirido en alrededor de 40,000 pesos de la época, cerca de 1,8 millones de pesos de hoy. El estilo de vida cotidiano de Pedro Vargas combinaba una elegancia, sin descuidos, con una generosidad que le granjeó la lealtad de todo su entorno. Vestía trajes de casimir inglés confeccionados a medida por sastres del centro histórico de la Ciudad de México con precios unitarios de entre 1,500 y 3,000 pesos de los años 50, equivalente hoy a entre 110,000 y 220,000 pesos, y renovaba su guardarropa completamente cada temporada. Usaba gemelos de oro y plata, relojes Omega y Longines y una fragancia francesa, Le Bleu de Guerlain, que pedía traer directamente de París y que se convirtió en su firma olfativa personal. Comía con frecuencia en el restaurante Sanborns de los Azulejos, en el centro histórico, en el Prendes de la calle 16 de septiembre, el restaurante favorito de la élite política y artística mexicana de los años 50 y 60,
y en el Bellinghausen de la Zona Rosa. Cada salida a cenar se convertía en un acontecimiento. Los meseros lo saludaban por su nombre, los clientes pedían autógrafos y Pedro siempre aceptaba con una cortesía que sus contemporáneos describían como genuina, sin pose. Tenía 5 personas de servicio en su casa de Polanco: cocinera, recamarera, chofer, jardineros y un asistente personal que manejaba su agenda. Una vida, en pocas palabras, de monarca del espectáculo mexicano. Pero debajo de toda esa magnificencia había una herida que el dinero y los aplausos no podían sanar. El giro más oscuro en la vida de Pedro Vargas no fue un escándalo público ni una pérdida económica. Fue algo mucho más íntimo y mucho más devastador. La muerte de su primera esposa, Sara Sebasco, con quien había compartido más de 2 décadas de vida, los años del ascenso y la conquista del estrellato. Sara murió en la Ciudad de México a principios de los años 60, víctima de una enfermedad prolongada que Pedro acompañó con una dedicación que sus colegas describían como absoluta. Durante los meses de enfermedad de Sara, Pedro canceló giras, redujo sus compromisos al mínimo indispensable y se quedó al lado de ella. Cuando ella murió, Pedro Vargas, el hombre que había cantado el amor en escenarios de todo el mundo, el hombre cuya voz había puesto a llorar a miles, cayó en un silencio que duró meses. Quienes lo conocían de cerca decían que Pedro nunca fue exactamente el mismo hombre después de la muerte de Sara. Siguió cantando, siguió grabando, siguió presentándose. El profesionalismo era demasiado parte de su identidad para abandonarlo, pero había algo en la ligereza, en la chispa, en el brillo que tenían sus actuaciones de los años 40 y 50, que ya no regresó con la misma fuerza. A esa pérdida personal se sumó en los años 70 el cambio brutal de la industria musical, la llegada del rock en español, la cumbia, las nuevas generaciones que escuchaban otras cosas y que ya no llenaban los teatros para ver al tenor de las Américas como lo habían hecho sus padres. Pedro Vargas vivió con dignidad ese desplazamiento sin amargura pública, pero quienes lo rodeaban sabían que era doloroso para un hombre que había sido el centro del universo musical de todo un continente durante 4 décadas. Hubo también una controversia que circuló durante años en los círculos del espectáculo mexicano. La relación entre Pedro Vargas y Agustín Lara, su gran aliado y su gran benefactor, no fue siempre armoniosa. Lara era un hombre posesivo y exigente que veía a Pedro como su intérprete privilegiado, pero también como una propiedad de su universo artístico. Hubo épocas de distanciamiento entre ellos, periodos en que Pedro buscó independizarse del repertorio de Lara para demostrar que su voz podía sostenerse con otros compositores. Y lo demostró con Gonzalo Curiel, con Mario Ruiz Armengol, con los boleros cubanos. Pero la sombra de Lara siempre estuvo ahí, enorme e inevitable. Cuando Lara murió el 6 de noviembre de 1970, Pedro fue uno de los primeros en llegar al hospital. Se dice que estuvo llorando durante horas, como si con Lara se fuera también la parte más brillante de su propia historia. Y de muchas maneras así fue. La salud de Pedro Vargas comenzó a deteriorarse seriamente en los años 80. Problemas cardíacos y la fragilidad propia de sus más de 80 años lo fueron alejando paulatinamente de los escenarios, aunque nunca del todo. Hasta muy avanzada su edad, seguía aceptando invitaciones especiales, apariciones en televisión, homenajes. Murió el 30 de agosto de 1989 en la Ciudad de México a los 85 años, en su casa de Polanco, rodeado de algunos familiares y amigos cercanos. La noticia recorrió las redacciones de periódicos y estaciones de radio de todo el continente. En Argentina, los diarios titularon en primera plana. En Cuba, las radios tocaron sus canciones durante todo el día. En México, el gobierno decretó duelo oficial y sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes, el mismo recinto donde había cantado décadas antes como reconocimiento a su grandeza. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. La herencia que dejó fue objeto de disputas familiares que tardaron años en resolverse, como ocurre con frecuencia cuando hay fortunas reales de por medio. Las propiedades de Polanco y Acapulco fueron eventualmente vendidas o transferidas a herederos. Los derechos de sus grabaciones con RCA Víctor pasaron por diversas manos corporativas, conforme la disquera fue fusionándose y cambiando de dueños. Aunque una parte de esas regalías siguió generando ingresos para sus descendientes, lo más valioso que dejó, sin embargo, no tenía precio de mercado. Más de 600 grabaciones que siguen sonando en radios, plataformas digitales, bodas y cumpleaños en todo el mundo hispanohablante. El legado de Pedro Vargas es el de un hombre que tomó una voz que la naturaleza le dio y la convirtió con disciplina, con inteligencia y con una elegancia que nunca abandonó, en el puente musical más largo entre México y el resto de América Latina que el siglo XX produjo.
Fue el primero en demostrar que un cantante popular mexicano podía ser recibido en los escenarios más exigentes del mundo, no como curiosidad folclórica, sino como artista de categoría universal. Rompió las fronteras geográficas del bolero en una época en que viajar por el continente era difícil, caro y lento, y lo hizo con una consistencia que no tuvo parangón. Construyó la idea de que la música romántica en español podía ser tan sofisticada, tan emocionalmente profunda y tan culturalmente relevante como cualquier otra tradición musical del mundo. Y dejó algo que pocos artistas logran, una manera de cantar que enseñó a generaciones enteras cómo se interpreta una canción de amor. No solo cómo se emiten las notas, sino cómo se vive cada palabra, cómo se respira entre frase y frase, cómo se le habla al corazón del que escucha sin que parezca un truco. Eso no se enseña en ningún conservatorio. Eso lo tienes o no lo tienes. Pedro Vargas lo tenía desde los 8 años en el coro de San Miguel de Allende y lo guardó intacto hasta el último día de su vida. Espero que hayas conocido mejor a Pedro Vargas, el tenor de las Américas, tanto como yo disfruté preparar este recorrido por su vida. Si conoces alguna anécdota adicional sobre su carrera, sus propiedades o su legado, déjamela en los comentarios.